En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios y tu Salvador. Déjame arreglar aquí mi Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez o segunda vez. Siéntanse bienvenidos el día de hoy. Qué bueno que están aquí, me alegra y me pone contentos que el día de hoy estén aquí con nosotros. Soy el pastor Alan Palacio, pastor del campus en español, y qué contento que estemos el día de hoy reuniéndonos juntos, alabando a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Bueno, chicos de Ignite ya saben que tienen que ir a su clase, ya saben, papás, que tienen que llevar a sus hijos de Ignite. Hay clases muy buenas. Ahorita que estaba diciendo mi esposa Devani sobre Ricky y Nicky, que ahora son esposos, bien bonito. Se escuchó muy bonito, Ricky y Nicky. Me sonó a Pituca y Petaca. Es otra historia. Qué bonito. Incline su cabeza, vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre nuestro, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por la oportunidad de estar reuniéndonos juntos, Señor, hoy en armonía, cumpliendo lo que tú has dicho en tu palabra, que cuando 2 o 3 se reúnen, tú estás ahí haciendo habitación en medio nuestro. Espíritu Santo, sabemos que no somos nada sin ti, Señor. Hoy te pedimos que te pases en este lugar. No solamente hablándonos, sino también abrazándonos, siendo el consolador de nuestro Padre para nosotros, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno que estamos el día de hoy reunidos. Déjame arreglar esta cosa que de repente la tecnología es padrísima, pero luego te confunde, hombre. Pero es bien padre. Déjame picarle aquí, a ver ya. Si de repente desaparezco es que le piqué un botón malo. Me voy a poner los lentes, la vez pasada no los encontraba, pero ya los encontré. Y yo sé que usted va a decir, pero pastor, si usted se ve re joven. Voy a poner mis lentes para poder ver bien mis notas. Oye, pues en domingos anteriores hemos estado platicando sobre el poder de Dios en nosotros cuando habita. Dice la Biblia que cuando tú le conoces, o mejor dicho, cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Dios y tu Salvador, dice la palabra que es entonces cuando Él viene a habitar en nuestro corazón. Eso es lo que hemos estado hablando los domingos anteriores. Ya van 3 domingos atrás, aunque los que nos acompañan los jueves a las 7 de la noche, ese es nuestro 6º mensaje sobre el Espíritu Santo. El poder de Dios en acción en nosotros, por nosotros y para sus propósitos. Yo no sé si tú te has gozado como yo sobre estos mensajes de la palabra de Dios, sobre el poder del Espíritu Santo en su pueblo. Eso es lo que Dios quería, habitar en nosotros. Desde el principio eso fue el deseo de Dios, habitar en nosotros, en medio nuestro y a través de su Espíritu. Te digo, cuando tú le conoces, le reconoces como Señor y Salvador, entonces Él viene a habitar. El Espíritu Santo viene a estar en nosotros. No importa tu condición, mi amado. No importa tu condición, cuando tú le reconoces, Él viene a ti. No importa si estás enfermo. Si tú dices, es que yo tengo una enfermedad, no importa eso. No importa si te acaban de despedir de un empleo. Es más, no importa si aplicaste para una universidad y te rechazó. No importa si estás pasando por un divorcio. No importa eso, porque no importa nuestra condición, importa quien da esta promesa a nuestra vida. Y nosotros necesitamos creerla. Porque para recibir una promesa, déjame decirte, para recibir una promesa y conocer su valor y su efectividad en nosotros, mi amado, es muy importante saber 3 cosas. ¿Quién otorga esa promesa? ¿Quién me dijo que me va a dar esa promesa? Es muy importante saber qué autoridad tiene quien dijo que me va a dar esa promesa. ¿Quién dijo esa promesa? ¿Qué autoridad tiene? ¿Y por qué soy merecedor de tener esa promesa en mi vida? Soy merecedor porque he reconocido a Jesucristo, su autoridad para dar esta promesa, para cumplir esta promesa en el cielo y en la tierra. Soy merecedor porque he creído en su nombre, en el Todopoderoso, en el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que tiene control de mi vida, el creador de mi vida y el que cuida mi alma, el que abogó por mí. Ese es Jesucristo, al cual le damos un aplauso grande a Jesucristo por aquello que ha hecho en nuestra vida. Él es Jesucristo, Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Por eso soy merecedor, no por lo que yo soy, no por lo que yo he hecho, no por cómo yo me porto. No por lo que yo soy, mi amado. No somos merecedores por lo que yo somos. Mi esposa podrá decir, amén. Soy merecedor porque yo he creído en su nombre. Soy merecedor porque yo he creído que Él me puede otorgar esa promesa para mi vida. Jesucristo nos dejó una promesa. Después de pasar 3 años, el Maestro capacitando a sus discípulos, pasar 3 años, culmina su ministerio cumpliendo su propósito. Pero la historia no terminó ahí, mi amado.
La historia de Jesucristo no terminó de ahí. Dice la palabra que resucitó en poder, que Él no se quedó en la cruz, tampoco se quedó muerto, Él resucitó en poder. Dice que estuvo entre sus discípulos, dice que los abrazó, es decir, que resucitó físicamente. Dice que los amó, es decir, que Él sentía y hoy en día sigue sintiendo lo que tú y yo estamos pasando, mi amado. Dice la Biblia que Él los amó hasta el final. Dice que los instruyó y cuando los estaba instruyendo les dijo, les voy a dar una promesa. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que antes de ascender les dio esta promesa que hemos estado recordando los últimos 3 domingos, ¿te acuerdas? Hechos capítulo 1 versículo 8 va a aparecer en la pantalla, vamos a verlo ahí. Hechos capítulo 1 versículo 8 es bien importante que tú lo estés memorizando, lo estés meditando. ¿Te acuerdas? Dice, y recibiréis poder, di conmigo poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Dice, y me serán mis testigos, dice, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto aplica hoy en mi vida, mi amado. Dice, me seréis testigo en Jerusalén. Jerusalén es mi casa. Para mí es mi casa. Es decir, que voy a ser testigo con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con los familiares que ahí están. Voy a ser testigo con ellos, no tengas temor. El Señor está contigo, el Espíritu está sobre ti y cuando tú hables ellos van a poder recibir en su tiempo y en su momento la palabra que Dios ha depositado en tu corazón para que salga de tus labios y ellos crean en Jesucristo. En Jerusalén es mi familia, Judea, pues podría ser el trabajo donde me desenvuelvo, la escuela, la universidad en donde tú estás, Samaria. Pues ahí la subdivisión en donde estoy, en donde Dios me vaya poniendo y dice, y hasta lo último de la tierra donde Dios te coloque. Dios quiere que tú seas testimonio, seas testigo. Les diga, sabes que esto es lo que ha pasado en mi vida. Dios me ha transformado mi vida y en mi corazón. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos ha dejado esta promesa, poder. Di conmigo poder, pero dilo con poder, poder. El Señor nos ha dejado poder. Y hemos visto, 2, 3 mensajes, este es el tercero y hoy estamos finalizando esta bella serie del Espíritu Santo. Y el primero, ¿se acuerdan? Poder que conquista. Una promesa dada por nuestro Dios cuando hablamos hace 3 domingos. Poder que conquista, es un poder que conquista lo inconquistable. Poder para conquistar mis emociones, ay, esas emociones. Poder para conquistar mi situación, mi carácter. Ay, necesito esa unción del Señor. Poder para conquistar lo inconquistable. Poder conquistar mi enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús soy sano. Amén. Poder, eso es lo que el Señor nos ha dado. Ese fue el primer mensaje. Poder que conquista, una promesa dada por nuestro Dios. Poder, mi amado. El segundo fue guiados por su Espíritu, te acordarás. Porque ahora que nos ha dado poder, el Señor dice, sé guiado por su Espíritu. Dice, el Espíritu te dirá toda verdad, te guiará por el camino de toda verdad en el nombre de Jesús. Así que ahí vimos tres herramientas que usa el Espíritu Santo, principalmente el mapa, la palabra de Dios, ¿te acuerdas? Esto es lo que rige todo, mi amado. Esto rige todo. Ahí ya no hay falla. Problemas en la economía, aquí dice la Biblia que el Señor Jesús dijo, y buenas nuevas a los pobres. Ay, yo aquí tengo que leer mucho para que el Señor me ayude en mis finanzas. Esta es la palabra de Dios. Este es el mapa para tú y para mí, para los que hemos reconocido a Cristo. Este es el mapa que nos guía hacia la verdad. Nos muestra un panorama, ahí lo cité. Y también nos ha dejado la conciencia. Ese bello instrumento que Dios ha puesto en nuestra vida para que el Espíritu Santo le hable y le diga, no le hables así a tu esposa, dile que la amas. Y ahí ya uno cambia. Y esposa, ya, no le pidas más la chequera. Y ahí el Espíritu Santo lo usa. Y también, por tercer punto, en esa parte, en el mensaje del domingo anterior, vimos a los maestros, los líderes y los mentores que Dios nos ha otorgado para poder que nos digan una palabra de lo alto, mi amado. Una palabra, todos la necesitamos. Yo de repente le hablo a mi mentor y él le marco y le digo, oye, dime algo de la palabra de Dios porque como que no sé por dónde dirigirme. Pero tanto la conciencia como los mentores, maestros y todas esas personas que Dios nos ha puesto se rigen bajo el mapa de la palabra de Dios. Nadie puede llegar y decirte una nueva palabra que no está aquí. Nadie pudiera decirte, oye, tengo un evangelio nuevo. Pues entonces tú le empiezas a predicar de la palabra de Dios, amén.
Amén. Y hoy vamos a estar hablando sobre viviendo con el Espíritu. Ay, vivir con el Espíritu, eso significa estar con el Espíritu Santo todo el tiempo, conscientes de que Él habita aquí y aquí, dice Paracletos, al lado nuestro. Viviendo con el Espíritu Santo, porque cuando tú vives con el Espíritu Santo, empiezas a pensar como el Espíritu Santo, empiezas a hablar como el Espíritu Santo y hasta actúas como el Espíritu Santo quiere, porque entonces estás viviendo con el Espíritu, conscientes, mi amado, conscientes de que el Espíritu Santo está en nosotros y aquí al lado nuestro. Eso es lo que dice la palabra. El apóstol Pablo sabía esta verdad, mi amado. El apóstol Pablo sabía. Él había experimentado el poder de Dios. Él se dejaba guiar en el Espíritu porque vivía con el Espíritu, mi amado. Por eso Él nos anima y dice en Romanos 12:2, dice, no se acomoden a este mundo, no se acomoden. Dicen, recuerden que la buena voluntad de Dios no es aburrida, mi amado. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Agradable significa que nos va a gustar. Que lo que Dios dice no va a ser cansado ni pasado de moda. Nos va a gustar su voluntad. Además es perfecta, no tiene falla. Además es buena, es decir que no tiene nada de maldad, mi amado. Esa es la voluntad de Dios. Dijo también en el capítulo 8, versículo 5 de Romanos, dijo, no pongan su mente en las cosas de la carne. Más bien pongan su mente en las cosas del Espíritu. Vivan pensando en las cosas del Espíritu, porque el Espíritu va a producir vida, mi amado. Vida en tu vida, va a producir vida en tu matrimonio, vida en tu casa, vida en tus negocios. Ese es el deseo de Dios para los que esperamos en su nombre. Estos son los que vivimos poniendo la mente en las cosas del Espíritu. Y de repente la gente me pregunta, ¿cómo pensar en las cosas del Espíritu? A ver, pastor, dígame, ¿cómo pongo mi mente en las cosas del Espíritu estando en un mundo que sumerge o nos trata de sumergir en sus cosas mundanas, ¿no? En esa publicidad tan sensual que existe por donde quiera? ¿Cómo poner mi mente en las cosas del Espíritu? Quizás si dejo de comer por muchos días, meses, me abstengo, y no estoy hablando del ayuno, estoy hablando de cuando la gente dice, me voy a dejar de comer nada para pensar espiritualmente. O si me voy a una montaña muy alta y lejana y ahí me pongo con música instrumental, doblo las cruzo y empiezo así. Eso es poner la mente en las cosas del Espíritu. Déjame decirte, mi amado, que no. Esos son esfuerzos humanos por alcanzar la paz en un mundo descontrolado. Son esfuerzos humanos por tener paz en un mundo con tantas complicaciones. Pero la paz de Dios y Dios es imposible de alcanzar. Ahí te va. Por eso Él decidió bajar por nosotros, en medio nuestro. Él decidió, porque no podíamos alcanzar la paz de Dios. Él decidió bajar, Él es la paz. Nosotros nunca podemos bajar a Dios a nuestra vida, ni a nuestro hogar. Dios mismo se hace presente cuando le ocupamos. Él mismo deja su trono y se baja y está ahí con nosotros, cuando nosotros le invocamos y creemos en el que vive. ¿Cómo poner la mente en las cosas del Espíritu? Me encanta el autor del libro de Romanos que hemos estado citando, Pablo, el apóstol Pablo, que dice a los filipenses, el mismo autor, pero en otro libro, en el capítulo 4, versículo 8 de Filipenses, dice, todo lo verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Dice, si hay alguna virtud o algo merece elogio, en esto pensad. Y el domingo anterior les mostré una gráfica, se acordarán, sobre Gálatas, el mismo autor, pero ahora hablándole a los Gálatas, también recordándoles que hay que poner la mente en el Espíritu, no en la carne. Y ahí cita los famosos el fruto del Espíritu, y nos lo divide para que nosotros entendamos que este fruto debe estar en nosotros, mi amado. Y cuando nos dice los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, mejor dicho, antes menciona las obras de la carne. Y mostramos una gráfica, una fotografía, si la podemos ver. Ay, déjame antes de arreglarme, ahí estoy.
Vamos a ver la gráfica si la tenemos ahí, sobre las obras de la carne. Ahí la tenemos, mira, ahí está la obra de la carne. Dice, inmoralidad sexual, esto es todo lo que está fuera del matrimonio o todo lo que está establecido oficialmente dentro de la sexualidad. Esa es la inmoralidad sexual, dice, la impureza y el libertinaje, los que no se sujetan a nada. Los que dicen, yo no me voy a sujetar, ahí está el libertinaje, dice la idolatría, la brujería, bueno, todos los horóscopos, adivinaciones, esas cosas es lo que dice, es una obra de la carne, no la busques, dice ahí el apóstol Pablo, dice el odio, ay, cuánta gente tiene odio, no estoy preguntando, no levanten su mano, pero hay mucha gente que tiene odio, ay, por ahí anda uno que anda odiando a nuestro pueblo, así que, ay, Señor. Bueno, ya para qué digo más. Discordia. Hay tantas discordias que de repente la oposición a los demás. No, nomás yo. Y esa es una obra de la carne. Los celos, los arrebatos de ira. Ahí vas manejando y alguien se te atraviesa y te quieres bajar y decirle hasta de lo que se va a morir, ¿no? Rivalidades, dice ahí la palabra. Dice después disensiones, sectarismos. Yo escojo solamente mi grupito. Esos sectarismos son una obra de la carne, dice arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. Yo una vez estaba, cuando tenía como 21 años, más o menos por ahí, iba a predicar mi primera vez en una iglesia, ya me habían invitado a predicar a una iglesia y era mi primera vez y ahí estaba yo, ahí estaba la mesita y estaba yo acomodando todas mis notas, mi presentación bien padre y ahí ya estaba yo listo para mi mensaje y llegó una hermanita, esas hermanitas bien lindas, y me dice, ay, ¿dónde está el predicador? Y le digo, yo soy, Dios le bendiga. Y se me queda viendo de arriba abajo, ¿usted es el predicador? Me dice, mira, ni pareces. Y yo volteé la vez y le dije, mira, y usted ni parece hermana. Bueno, tenía como 20, 21 años, perdóneme, pero ahí estaba mi coraje. Dije, ay, no. Dice la envidia, yo quiero lo que tiene el hermano. Las borracheras, las orgías, y luego dice otras cosas parecidas. Yo no sé si puede existir algo más parecido a eso, ¿no? Otras cosas parecidas. Dice ahí en Gálatas 5, léelo en tu casa, dice, les advierto ahora que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. ¿Qué significa esto, mi amado? Que estas cosas que son las obras de la carne van a llegar a nuestra mente, van a tocar ahí la puerta de nuestra mente. Eso no es problema. El problema es cuando practicas, o sea, lo haces una vez, lo haces otra vez y lo vuelves a hacer. No habla de que ahí estuvo la tentación en tu mente y ya no voy a heredar el reino de los cielos. No, dice que los que practican tales cosas, los que ya es un hábito en su vida, hacerlo una vez y otra vez y otra vez. Y después habla del fruto del Espíritu. Vamos a ver la otra gráfica. El precioso fruto del Espíritu, dice el Espíritu el fruto del Espíritu, es decir, cuando nosotros aceptamos a Cristo y el Espíritu viene a habitar en medio nuestro, dice la Biblia que estos son los frutos, el fruto que sale, amor. Ya puedes amar a los demás, amar al esposo, no importa. Alegría, ya estás pintando una sonrisa en tu cara, estás alegre. Tú sabes que Dios es bueno y que Él te ha dado bendiciones, te ha dado su favor. Entonces tú te pones alegre, la paz, la paciencia, dice la amabilidad. Buenas tardes, buenos días, tome asiento. Y ahí vas en la calle sonriendo y no como, no, sino vas sonriendo. Porque dices, el fruto vive en mí, el Espíritu Santo vive en mí. Dice, la amabilidad, la bondad, cosas buenas queremos hacer. La fidelidad, la humildad y el dominio propio. Es decir, que podemos decir no a la tentación, podemos detenernos porque tenemos el poder de Dios en acción en nuestra vida, el Espíritu Santo, y ese es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:25, un poquito más abajo, léelo en tu casa, Gálatas 5, dice Pablo, vivamos, si vivimos por el Espíritu, es decir, si tú tienes a Cristo y ahora tienes vida nueva, si vives por el Espíritu, ahora anden como el Espíritu. Amén. Eso es lo que nos dice el Señor. Porque si vivimos en el Espíritu, vivirás en el poder de Dios en acción, mi amado. Vivirás de gloria en gloria, vivirás cosechando éxitos a donde quiera que vayas. Mira, como dijo Pablo, no es que yo lo digo porque he llegado a la meta, es porque yo sé que es la palabra de Dios. Yo sé que es lo que Dios quiere para su pueblo, que tengan éxito.
Veo a algunos como con llenos de fe y otros como que están dudándoles, pero les estoy hablando de poder, mi amado. Les estoy hablando de poder. Les estoy hablando de poder, mi amado. El poder de Dios en nosotros. La gloria, dale un fuerte aplauso, pero hácelo bien dado. Poder para solucionar mis problemas emocionales, poder para solucionar mis problemas financieros, poder para tener esa casa que siempre le he estado pidiendo al Señor. Amén. Poder para tener ese bebé, ese hijo que has estado pidiendo, el Señor te lo puede dar. Tú necesitas depender de Dios. Para Cristo todo es posible. Amén. Para Cristo, en Cristo todo es posible. Ay, luego se me acerca la hermanita que me dice, se acerca así hasta con la boca así bien. ¿Y qué tal si Dios no quiere? ¿Y qué tal si sí? Usted pida, mi amado. ¿Y qué tal si sí? Mi amado, Dios quiere que seas bendecido, que seamos bendecidos, no solo en lo espiritual, también en lo físico y también en lo material. Dice la palabra que Él quiere que seas bendecido así como prospera tu alma. Y agrega, en ese versículo dice, y agrega, y además que tengas buena salud. Ay, ese es nuestro Dios. Él quiere bendecirte, Él quiere sanarte. Dice la palabra que sus promesas son sí y amén para aquellos que le creen. Amén. Yo le quiero creer, mi amado. Yo le quiero creer. Yo necesito de mi Dios. Yo necesito de Él. Yo necesito tomarme de Él. Dios te quiere dar lo que has deseado todo este tiempo. Por eso dice en el Salmo 37:4, dice, deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos más profundos de tu corazón. Él los va a conceder. Pero primero, deleítate en el Señor. Cuando tú vives en el Espíritu, mi amado, tienes el poder para alcanzar lo inalcanzable, poder de lo alto. Cuando tú vives con el Espíritu, piensas en el Espíritu, respiras en el Espíritu y hablas como el Espíritu Santo. Y eso es lo más bello. Por eso hoy la enseñanza es vivir con el Espíritu de Dios, vivir con Él. Me contó un amigo que una vez fue a una ciudad muy lejana aquí en Estados Unidos y dice, y fui con dos viejitos que vivían, ya tenían muchos años de casados, obviamente, y que ahí andaban el viejito y la viejita juntos caminando. Y la viejita le decía, el Señor decía algo y la viejita le completaba la frase. Y luego se sentaban y los dos se sentaban igualitos, se movían igual, actuaban igual, mi amado. Así pasa cuando tú y yo decidimos vivir con el Espíritu Santo. Estamos actuando igual como nuestro Padre quiere que tú y yo actuemos, mi amado. Y hoy te voy a contar una historia del Antiguo Testamento. ¿Quieres oírla? Sí, dime que sí. Amén. Te voy a contar la historia de un jovencito. Este jovencito era un teenager de la época. Tenía unos 40 años. No, déjame explicarte. En ese tiempo, las edades eran distintas y era como un teenager. Tenía 40 años. Este jovencito se llama Eliseo. Algunos lo recordarán ahí en Segunda de Reyes, finales de Segunda de Reyes, pero principalmente su historia se desarrolla en Segunda de Reyes, los primeros capítulos de Segunda de Reyes. Y este jovencito anhelaba a Dios, anhelaba estar pasando el tiempo con Dios. Él era alumno de un hombre, un profeta, un gran hombre de Dios, aún en nuestras fechas, conocido en Israel como un gran hombre de Dios, un profeta de Dios. Él se llamaba Elías, era su maestro. Bueno, dicen los historiadores que en ese momento, en esos tiempos, en el pueblo judío había una escuela de profetas y Elías era el director de la escuela de profetas. Eso es lo que dicen los historiadores basados en varios versículos. Ellos lo acomodan y dicen, mira, esto es lo que pasaba en ese momento. Y ahí estaba Eliseo, era su alumno, y Eliseo había visto la mano, el poder de Dios actuando en la vida de Elías. Este hombre hizo grandes milagros. Mira, este hombre cuando hablaba y decía que ya no llueva, dejaba de llover. Y después decía que vuelva a llover y te ponía como antier o ayer, tremendo, lloviendo. La mano de Dios. Dice que una vez llegó con una viuda y su hijito y que ya estaban muriendo, pero él oró para que la olla donde ellos tenían la comida no dejara de producir comida. ¿Te puedes imaginar? Es una producción más que hollywoodense. Producía alimento, esa olla producía. Ese fue el milagro. Y hubo un milagro espectacular cuando 450 profetas
del equipo contrario, del dios Baal, ese diosito con D minúscula, se puso diciendo no, y estaban jalando al pueblo judío para que se convirtieran al dios de ellos, a Baal, y él se puso ahí a pelear, y ahí donde en medio él solo, junto con los 450 profetas, ahí mismo ridiculizó a este diosito y exaltó el nombre de nuestro Dios, porque Dios se hizo presente en medio de él. Y ahí estaba Eliseo y dijo, yo quiero del poder de Dios. Y ya andaba pegado de Elías, no se le despegaba para ningún lado. Y ahí andaba, y Elías dijo, ya déjame, no te voy a dejar, nunca te dejaré, siempre te voy a guiar. Porque Eliseo quería la unción del Espíritu Santo. Él quería estar guiado con el poder de Dios, mi amado. Y así tú y yo debemos de estar pegados a Dios. Pegados a Dios. Decía Jacob, dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas, Señor. No voy a dejar de asistir a la iglesia. No voy a dejar, Señor. No te voy a dejar de adorarte, Señor. No voy a dejar de clamar a ti, porque tú eres el Todopoderoso, hasta que me bendigas, Señor. Y ahí estaba Eliseo. Y bueno, pues la historia cuenta que Eliseo, al parecer, era un muchachito que venía de una familia pues con algo de billullo, que le iba muy bien, pero a él no le importó. Dice la palabra ahí en Segunda de Reyes, capítulo 2, si no me equivoco, que dejó las herencias de su familia y se fue a servir a Elías. A servir significa estar abajo de él. Cuando él tenía siervos, ahora él iba a servir a este profeta, a este hombre de Dios, porque él quería la unción de Dios, no le importaba lo que tenía que hacer. Bueno, esta historia es bellísima, la vas a encontrar ahí en la palabra del Señor. Me encanta porque Eliseo, así como Eliseo fervientemente buscaba la unción de Dios para su vida, así tú y yo debemos de buscarla, anhelarla. Señor, visítame hoy, Señor, visita mi hogar, que tu Espíritu me visite, Señor. Que la unción de tu Espíritu, lo que dice la palabra a varios versículos, es ser sumergidos en el poder de Dios en acción en nuestra vida. Señor, lo ocupamos, lo necesitamos, Señor. Y yo sé que tú vas a responder el día de hoy. Y ahí estaba Eliseo con un corazón ardiente de obtener el potencial de Dios en su vida. Y los profetas le decían, tu Señor ya se te va a ir, el Señor ya se va a llevar a tu maestro. No, pues cállense, decía. Y el Señor ya se va a llevar a tu maestro, es decir, que ya se lo va a llevar, así que agárrale. Y entonces le dice Elías a Eliseo, bueno, ya me voy a ir, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y Eliseo le dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Eso fue lo que le pidió. Mira, ahí va a aparecer en la pantalla, si lo vemos, Segunda de Reyes 2:9, dice, Eliseo dijo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Mira qué suave el chavito, ¿no? Dijo, quiero una doble porción. Ese es. Entonces, ahí está. Pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Eliseo le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Si ya te vas, yo te ruego que me otorgues esa doble porción del Espíritu de Dios en tu vida. Déjame decirte que este deseo no estaba motivado por orgullo. Eliseo no quería el poder de Dios para hacer grandes cosas y que la gente lo viera. Él anhelaba la presencia de Dios en su vida. Él sabía que lo que había en su casa, él sabía que lo que le ofrecía a su familia, él sabía que lo que le ofrecía a este mundo no se compara a las riquezas de Dios. Él había creído en el constructor de una ciudad que tiene fundamentos, que es Dios mismo. Él había creído que bajo el poder de Dios, él podía lograr todo el propósito que Dios tenía para su vida. Él le había creído a Dios. Amén. Y ahí estaba Eliseo. Pidiendo esta doble unción o porción que hoy en día significa saber que como soy su hijo, su espíritu vive en nosotros, y como vive en nosotros, ponemos la mente en las cosas del espíritu, vivimos con el Espíritu Santo. Eso es lo que significa hoy en día esta historia del Antiguo Testamento. Recuerda, Primera de Reyes, los últimos capítulos es la historia de Elías, y los primeros capítulos de Segunda de Reyes te muestra toda la historia de Eliseo. Léela en tu casa. ¿Cómo vivir en el Espíritu o con el Espíritu? Pregunta la gente. ¿Cómo vivir con el Espíritu? ¿Cómo vivir con el poder de Dios en acción en mi vida? ¿Cómo ir caminando y saber que todo me va a ir bien en la vida? ¿Cómo? Bueno, pues hoy te traigo 3 puntos. ¿Los quieres oír?
Amén. Vamos a oír el primer punto. Dice, para vivir con el Espíritu Santo, déjame decirte que tú y yo necesitamos renunciar a nuestra comodidad. Renunciar a nuestra comodidad. Cuando estaba Eliseo ahí, que lo vas a encontrar como te dije en 1 Reyes 19, ahí estaba Eliseo y de repente pasa Elías por ahí y cuando le dice, oye, yo quiero seguirte, dice la Biblia que Eliseo le aventó su manto como diciendo, sígueme, órale, vente para acá. Él renunció a su comodidad, mi amado. Renunció a los placeres que le ofrecía una familia adinerada, renunció a los placeres que da este mundo para vivir con el Espíritu Santo, renunció a su comodidad. Y a veces, mi amado, creo yo que estamos demasiado cómodos, ¿no? A veces estamos muy cómodos. Inclusive, vivimos en un país que ofrece tantas comodidades. Y esas comodidades nos impiden que el Espíritu Santo trabaje con nosotros, en nosotros y para sus propósitos. Por eso nosotros debemos renunciar a nuestra comodidad. A veces es muy cómodo toda la vida, a veces es muy cómodo, inclusive yo he escuchado que me dicen de repente, bueno, pues no voy a poder ir el domingo, pero lo veo online. Pues es más cómodo, ¿no? Pues no me voy de mi casa, no salgo, a lo mejor llueve y ya lavé el carro, entonces pues mejor me quedo aquí y lo veo online. Pero déjame decirte que no fue el propósito. No fue el propósito para que nos sentemos en casa con las palomitas tapaditos y viendo el mensaje. Fue creado con otro propósito completamente diferente. Pero a veces pareciera más cómodo. A veces pareciera más cómodo, inclusive, oye, pues si ya fui el domingo, ¿para qué voy el jueves? A veces nos parece un poco incómodo. Yo he tenido bastantes consejerías de papás que me dicen, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, pastor? Es que me resulta incómodo disciplinar a mis hijos. Es más cómodo dejarlos que hagan lo que les gusta, hombre. En cabo no le hacen daño a nadie. Pero sabes que a la larga cosechamos problemas para nuestra vida. Renunciar a nuestra comodidad, agarrar lo incómodo, pero para que vayamos caminando en su espíritu, en la verdad de la palabra. Disciplinar a nuestros hijos, que es discipularlos en los caminos del Señor. A veces hasta pareciera cómodo vivir comprando comida, ¿no? Y no hacer en casa. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? De las comodidades. Oye, pues está cómodo y hasta está barato, $1 la hamburguesa, pues espérame, pues déjame ir allá. Pero déjame decirte que a la larga, pues cosecharemos muchos problemas. A veces pareciera cómodo, ¿no? Pero la incomodidad, decía Pablo, cuando estaba ahí con ciudades como Grecia, como Roma, ciudades deportivas, le decía, miren a los atletas. Dice, ellos quieren recibir una medalla, un trofeo corruptible, es decir, que se va a echar a perder, que se va a acabar. Pero ellos renuncian a sus comodidades para obtenerlo. ¿Cuánto más tú y yo que buscamos una medalla, un trofeo que no va a perecer? ¿Cuánto más nosotros que buscamos ese trofeo, esa recompensa del reino de los cielos? Necesitamos aprender a renunciar a nuestra comodidad para poder ver la mano de Dios, el actuar del Espíritu Santo en nosotros. Si tú quieres vivir con el Espíritu, necesitas renunciar a tu comodidad. Hay gente que me dice, oye, pero el domingo es el día que descanso. Pues es que el domingo es el día del Señor. Agarra todos los demás, el que tú quieras. Pero el domingo es el día del Señor y eso nos pareciera un poquito incómodo, pero eso nos va a dar éxito en nuestra vida. Que el Espíritu Santo, Dios mismo trabajando en nosotros. A veces es cómodo pedir dinero prestado. Oye, con tantas ofertas, yo recibo tantas sobres que dicen, te doy tanto dinero. Es más, me han llegado hasta cheques con cantidades que, ay, uno tiembla. Dice, deposítalo, ya tienes el crédito. Oye, espérame, eso pareciera más cómodo, pero sabes que a la larga estamos cosechando cosas que nos van a perjudicar en la vida. Cuando nosotros renunciamos a nuestra comodidad, entonces es cuando el Señor viene y se hace presente y vemos la mano de Dios, el poder de Dios en nuestra vida. Por eso yo les invito a renunciar a nuestra comodidad. Jesús dijo, cosas mayores a las que yo hice ustedes harán. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué pasa? Espera. Freeze. Entonces, ¿qué pasa, mi amado?
Dijo, cosas mayores a las que Él hizo, haremos nosotros en su espíritu. Cosas mayores, sanidades al doble, convirtiendo a las personas. Mira, Pablo, ¿te acuerdas que lo mencionamos el primer capítulo? Él no pudo cuando había rechazado o negado que conocía al Señor Jesús, pero una vez que el Espíritu vino sobre él, dice que testificó y 3,000 personas, órale, al bolsillo, en el nombre de Jesús. ¿Qué nos pasa a nosotros? Bueno, pues necesitamos negarnos a nosotros mismos, como lo dijo el Señor Jesús en Marcos 8:34, si lo vamos a la pantalla. ¡Papam! Ahí está. Es que es mi iPad. Dice ahí, si alguno quiere seguirme, Marcos 8:34, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, toma su cruz, dice, tome su cruz y sígame, niéguese a sí mismo. O sea, renuncia a tu comodidad. Renuncia a eso que crees que es cómodo para la vida. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Yo quiero morir a mí mismo, eso es lo que dice el Señor. Muere a ti mismo. Yo quiero, Señor, morir. Yo sé porque dice la palabra que en ti hay plenitud de gozo. Deleites a tu diestra. Dice que hay libertad, dice que hay sanidad en el nombre de Jesús. Ahora sí dale un aplauso. Ahora sí dale un aplauso al Señor. Cuando tú te niegas a ti mismo, mi amado. Cuando nos negamos a nosotros mismos, entonces, mi amado, el poder de Dios viene a obrar en nosotros y la sanidad, los milagros nos persiguen. Oye, la gente, ándale, ora por mí porque tú estás bien pegadito de Dios. Amén, tú di amén. Tú pones manos, oras en el nombre de Jesús y las personas serán sanas. Eso es lo que dice la palabra, mi amado. Dice que cuando ores pongas las manos sobre y sanarán en el nombre de Jesús, mi amado. Poder de lo alto. Amén. Poder de lo alto. Punto número 2, ahí anótalo por favor, anótalo para que lo vayas practicando todos los días. Dice ahí, vive, para vivir con el Espíritu es necesario creerle a Dios. Para vivir con el Espíritu es necesario creerle a Dios. No creer en Dios, creerle a Dios. Es necesario creer en Él. Eliseo había creído en Dios, él le había creído. Él le había creído y le dijo a su maestro, yo quiero la unción, dame esta doble porción de tu espíritu. Él decía del espíritu de Dios y Eliseo le dice, ok, voy a ser arrebatado. Pero si tú logras verme cuando yo sea arrebatado, si logras verme entonces se te va a conceder. Lo que estaba diciendo es que cuando iban a llegar esos carros de fuego que se iban a llevar a Elías, dice la Biblia que entonces si tú lo ves, entonces era posible. Eso significa que si te acercas y no importa que se está chicharrando a los lados, tú dices, el Señor, yo tengo que estar aquí. No importa el peligro que viva, no importa el peligro que viva, Señor, yo voy a estar ahí. No me importa, Señor. No me importa, yo sé que yo voy a recibir de ti. Él dijo, Señor, no me importa que cuando hay los carros y el fuego y, oye, ya está empezando a oler a quemado, no me importa, aquí está la presencia de mi Dios. No me importa. Oye, pero ¿para qué vas a la iglesia? Te van a pedir dinero. No me importa. Yo voy ahí. Porque ahí es donde yo voy a escuchar de la palabra del Señor. Eliseo le creyó a Dios. Si tú quieres vivir con el Espíritu, tú necesitas creerle a Dios. Tú necesitas creerle a Dios. Todos los días creerle a Dios. Creer que porque Él lo dijo y Él tiene el poder para cumplir su palabra, yo lo voy a creer. Porque Él es mi Dios y mi Salvador. Yo les comenté hace tiempo mi testimonio cuando conocí al Señor Jesús. Bueno, yo de niño había crecido en un colegio católico, pero después, en una escuela católica, después como a los 10 años empecé a ir a la iglesia cristiana. Pero yo conocía de Dios. Cuando ya fui grande, entonces el Señor se presentó a mi vida y ahora sí conocí a Dios. Dijo el profeta, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos contemplan tu gloria.